vamos a continuar ahora sí con un nuevo episodio de la serie que estamos haciendo del caso de Loan, donde repasamos todo lo que pasó en el caso desde el día 1 hasta la actualidad. Y para hoy tenemos tremendo episodio porque literalmente sucedió que se descubrió que uno de los sospechosos o presuntos sospechosos era amante de otro, o sea, que no tenían nada que ver aparentemente y resulta que eran amantes. Bueno, está tremendo eso. Pero vamos por partes. Nos ubicamos ahora en lo que sería fines de septiembre del año 2024. Es decir, que Loan ya lleva más de 2 meses desaparecido. Durante esos días, los padres de Loan realizaron una entrevista en un canal de televisión y en la misma el padre, con una cara totalmente desencajada por el agotamiento, dijo una frase que en verdad te hiela la sangre. Estamos como el día 0, comentó. Y es que era muy duro, e incluso sigue siendo muy duro, escuchar ese tipo de frases. Para ese momento nos encontrábamos a más de 100 días de la desaparición de Loan. Como sabemos, para ese entonces ya había habido despliegues masivos, fuerzas de seguridad por todos lados y demás. Pero el padre de Loan sentía que no se había avanzado ni un poquito en la búsqueda para encontrar a su hijo. Y realmente tenía toda la razón con sentir eso, porque esa parálisis brutal del caso a 100 días tiene que ver con todas las decisiones que se tomaron en las primeras 48 horas, o mejor dicho, las decisiones que no se tomaron. Como sabemos, desde un principio, la primera hipótesis que utilizaron las autoridades fue pensar que el niño se había extraviado. O sea, asumieron por defecto que un niño de tan solo 5 años había caminado solo por el monte y se había perdido. Y esta hipótesis inicial quizás funcionó como una especie de cortina de humo perfecta, haciendo que se perdieran por completo días críticos. Y esa situación lógicamente le venía perfecto a las personas que realmente sustrajeron y se llevaron a Loan. ¿Por qué? Porque cuando la fuerza policial local en un paraje rural asume que un niño simplemente se perdió, no se toman ciertas decisiones, el engranaje estatal no se mueve. Por ejemplo, no se levantaron barreras en rutas nacionales, no se dio aviso inmediato a las patrullas fronterizas, no se consideró a nadie sospechoso porque se suponía que no había sospechosos, ya que se pensaba que Loan solo se había perdido. Y así, no se hizo prácticamente nada. Y eso llevó a que las primeras horas sean muy fácil para cualquiera que intente sacar a un niño del país, por ejemplo. Y el caso de Loan lógicamente no fue el único. Durante esos días de septiembre, quien era el entonces jefe de gabinete de la nación, presentó una serie de números ante el Senado que, les digo, dan escalofríos. Reportó 3.115 búsquedas de menores registradas solo en el año 2023, que este sería el año anterior al cual nos ubicamos, 2024. Es una barbaridad, es un número muy grande. Y para ese momento, es decir, para septiembre de 2024, habían 1.777 búsquedas activas en todo el país. Se comenta que los especialistas llevaban ya un tiempo denunciando un desmantelamiento real de las políticas públicas en todo lo que es lucha contra la trata y explotación infantil. ¿Y cómo se ve ese desmantelamiento? Bueno, por ejemplo, en bases de datos provinciales que no se comunican con bases de datos federales, se ven policías locales que no tienen recursos, que no tienen la capacitación para preservar una escena del crimen correctamente, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y ahora sí, en esos días, vamos a pasar a esto, surgió una declaración que podría cambiar por completo toda la perspectiva que teníamos sobre el caso. Esta nueva información es sobre Camila Peña, quien sería la prima de Loan y a la vez también hija de Laudelina, quien, recordemos, para ese momento ya se encontraba detenida por haber sido quien encontró la zapatilla plantada, haber dicho lo del accidente, etcétera, etcétera, ¿no? Pasaron muchísimas cosas en contra de Laudelina. Para ese momento, hasta ahí al menos, Camila estaba posicionada en el expediente como una testigo clave. Ella fue la que declaró, por ejemplo, que el día de los hechos, Pérez aparentemente estaba como muy nervioso y se quería ir rápido del almuerzo. Camila era una gran testigo, básicamente. Pero en esos días, como les digo, surgió un rumor que cobró un peso inmenso en la investigación. Se indica que Camila presuntamente mantenía una relación sentimental oculta con el propio Carlos Pérez, que recordemos de por sí estaba casado con Cayaba, ¿no?
Y ustedes dirán, bueno, pero es un vínculo amoroso que nos importa, pero sí nos importa porque esto, si llega a ser verdad, cambiaría por completo la narrativa entera que teníamos sobre el caso. ¿Por qué? Porque si la persona que está señalando con el dedo al principal sospechoso ahora resulta que tenía un romance secreto con él, es como, no sé, estar leyendo una novela de misterio y descubrir en la última página que el narrador en realidad es el culpable. Desde el punto de vista de la criminología, todo esto introduce un sesgo monumental en la investigación. Si hay un vínculo íntimo, cualquier relato por parte de la persona que está formando parte de ese vínculo ya no es el de una simple espectadora, de una testigo real. Cada palabra, cada acusación o cada detalle que pudo haber dado estuvo quizás totalmente filtrado por intereses cruzados mucho más profundos. Por ejemplo, pudo haberlo acusado a Pérez para salvarse ella misma por cierta bronca que haya tenido con él por lo que pasó entre ellos dos, quizás para encubrir a alguien más, o sea, como que cambia todo. Así que realmente si este dato llega a ser así, sí es muy importante. Hay que ver si sigue saliendo información en los siguientes días sobre eso. Y no fue lo único que estuvo pasando durante los últimos días de septiembre, ya que se llevó a cabo una marcha por Loan a la cual asistieron muy poquitas personas. Y ustedes se preguntarán por qué asistieron tan pocas personas a una marcha por una causa tan importante. Y es que en realidad en Corrientes se dice que para ese momento muchos se sentían como estafados. ¿Por qué? Porque recordemos que se supo que los hermanos de Loan recibieron donaciones de la gente, recaudando muchísimo dinero, pero que parte de ese dinero fue utilizado no solamente para la causa de Loan, sino también para comprar una moto y cosas así. Y esto empezó a generar como en la gente una especie de desconfianza hacia la familia de Loan. Pero esto no fue lo único que estuvo pasando en esos días en contra de los hermanos de Loan, ya que los abogados defensores de uno de los imputados denunciaron formalmente a Mariano Peña y a un perito privado que él había contratado llamado José Masay. ¿De qué lo acusaban? Bueno, se decía que tanto el hermano de Loan como este perito habrían intentado llevar a los niños que fueron ese día de almuerzo de nuevo al famoso Naranjal, porque querían hacer como una especie de reconstrucción privada de los hechos. Pero esto puede considerarse tranquilamente una aberración total, tanto de forma jurídica como psicológica. Porque como ya venimos viendo, cuando un niño o un menor de edad está metido en un tema judicial, suele o debe declarar en lo que se conoce como cámara Gesell. Esta está diseñada específicamente para que el niño hable con un psicólogo especializado mientras juega y cosas así. Así evita como la presión de un posible interrogatorio y de estar frente a policías, jueces y demás. Se genera una especie de entorno seguro y controlado para el niño. Entonces, pretender someter a un niño que ya pasó por todo eso, como lo eran estos niños que estuvieron el día del almuerzo, a volver al lugar físico, es decir, al Naranjal donde desapareció su primo y demás, con un perito privado que no tenía ningún tipo de autoridad judicial, ni tampoco sabemos si sabía manejar bien a los niños ni nada, es someterlos a estos niños a una presión inigualable. Y además se podría contaminar haciendo esto cualquier tipo de declaración futura. Yo supongo que ante toda esta situación finalmente no terminaron haciendo esa reconstrucción en el Naranjal, pero lo vamos a ir viendo en los siguientes días a medida que avancemos. Y finalmente, otra cosa muy importante que sucedió en ese tiempo fue que los padres de Loan medio que terminaron de hundir a la Odelina, ya que pidieron, enfurecidos y desesperados, peritajes psiquiátricos urgentes para ella. Además, la llamaron mitómana y perversa. De esta forma concluye lo que sería el mes de septiembre en relación al caso de Loan, septiembre de 2024. Pasaron más de 100 días, la justicia ya tenía entonces a 16 personas detenidas, en una lista insólita que incluía tíos, primos, policías locales, exmilitares, peritos privados, etcétera, etcétera. Hasta un falso espía internacional tenemos en la lista. Para ese entonces ya se había desatado una crisis enorme a nivel provincial y se había movilizado literalmente el país entero. Y sin embargo, nada de eso a 100 días había respondido a la única pregunta que de verdad importaba e importa. ¿Dónde está Loan? ¿Qué pasó con él? La única verdad absoluta que se seguía manteniendo en pie sigue siendo la de la declaración del padre de Loan.
Estamos como el día cero. Así que bueno, vamos a ver entonces qué sigue pasando en los siguientes días. Ahora sí, capaz que piensen hacer ese video que les contaba como resumiendo lo que vimos hasta el momento con lo más importante. No lo quise hacer para hoy porque digo, bueno, es mejor terminar septiembre y ahí sí hacerlo como cerrando lo que serían estos más o menos aproximadamente 100 días. Así que bueno, ya voy a ver si hago ese video o no, pero les digo que va a estar muy interesante ver como toda la información más condensada para poder entenderla mejor. Ahora sí, para terminar este capítulo de la serie del caso de Loan, vamos a estar reaccionando a un clip que salió en aquella época, como siempre. Recuerden que nos ubicamos a fines de septiembre de 2024 y bueno, tanto que estuvimos hablando de los 100 días, ¿por qué no ver este, donde justamente se dice 100 días sin Loan? Y van a entrevistar a los padres del niño. Vamos a poder ver cómo literalmente ellos se quiebran tras darse cuenta de una verdad muy importante sobre la desaparición de su hijo, aparentemente. Chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Nosotros estamos a 100 días en el mismo lugar de donde Loan salió para ese almuerzo el 13 de junio. Esta es la casa donde Loan creció, donde Loan vivió, donde Loan sonrió. Ay, es la casa de Loan, no es la casa de la abuela Catalina, no. Bien, 9 de julio, hoy les quiero decir que está completamente desolado. ¿Por qué? Porque hoy se cumplen 100 días y no saben absolutamente nada, ni qué pasó con Loan, ni mucho menos dónde está. La familia sigue teniendo acá una custodia policial, pero te digo que nos van a permitir entrar, pero están un poco cerrados, están un poco tranquilos acá en su casa. Vamos a tratar de ingresar con mayor de los respetos, porque están, te digo, como todos los argentinos, esperando. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? María, gracias por abrirnos la puerta de tu casa. No, usted también. Gracias, estaba diciendo que 100 días y no sabemos nada todavía de dónde está Loan. Sí, 100 días, la verdad que no se sabe nada de Loan y esperemos que no llegue los 100 días y monedita, ¿no? Para que se sepa algo de él. Eso es lo que queremos nosotros, o sea, queremos saber algo de él, Sí, ojalá que nos sigan pasando los días, justamente. Vení, José, vení. Así hablamos un poco con ellos. Los encuentro en familia, los encuentro tomando mate, los encuentro esperando. Acá siempre sí nos levantamos y estamos acá esperándole, así que la esperanza no se pierde, así que seguimos y vamos a seguir buscándole vivo, sano y salvo, así que él está, bueno, nuestra esperanza que tenemos está vivo. A él. No sé qué vienen opinando ustedes hasta el momento, pero yo siento que los padres de Loan no tienen nada que ver con lo que le pasó, como que de verdad quieren encontrarlo. Obviamente me puedo estar equivocando y todo, es simplemente mi percepción hasta ahora sobre lo que vi. A él lo llevaron, fue así nuevamente que a él lo llevaron. María, si hablamos de un accidente, ¿vos creés que pudo haber sido un accidente? No. Nada. Accidente no creo el accidente. José, ¿vos creés en el accidente? No, nada. Accidente no. La familia entera Que él es el hermano de la Odelina y como vimos no le importa para nada hablar totalmente en contra de ella con tal de que se avance de alguna forma con la investigación por la desaparición de su hijo, ¿no? Carta, la teoría. No, nada. Accidente no. La familia entera descarta la teoría del accidente. Aparte de haber habido un accidente, ya lo hubiesen encontrado. Y sí, había un Claro. accidente, ya lo hubiésemos encontrado. Y bueno, y como siempre digo, si ellos sabían que había el accidente y si ellos realmente están seguros que hay accidente, ¿por qué no vienen y nos dicen a dónde está, qué pasó, a dónde le llevaron, dónde está? Entonces vamos. Claro, hubiese sido todo más fácil si hubiese sido. A ver, pasa que si hubiese sido un accidente y Pérez y Cayaba querían ocultar el cuerpo, o sea, lo podrían haber hecho capaz y haberlo ocultado bien, de forma que hasta ese momento no se encuentre, pero eso no prueba nada, o sea, para mí sigue siendo la hipótesis del accidente una tontería. Claro, pero si ellos están seguros que venga y nos muestre dónde está y que nos diga dónde está. Eso es lo que yo digo.
siempre. Antes que estemos sufriendo ahí, que queremos saber de él, pero la verdad que yo quiero, de mi parte y de toda la familia, queremos encontrarle a Loan vivo, vivo. Eso es lo que queremos nosotros, queremos encontrarle a él vivos. La justicia está trabajando. ¿Ustedes tienen confianza en la justicia? Sí, sí, tenemos confianza en la justicia, está trabajando bien, también los abogados y el parte del perito también José Macei, así que él nos está acompañando todos los días, nos está dando su apoyo, así que también en la jueza confiamos todo lo que está haciendo el trabajo, así que... Cantidad y cantidad de cosas se dijeron, ¿eh? En estos 100 días podemos estar hablando de diferentes hipótesis. Cuando uno empieza a hablar del caso Loan, puede hablar de otra causa también, porque hay 9 detenidos que decían que eran de la organización Dupuy, hoy se sabe que no y están detenidos. También en un momento se apuntó a la familia, pero solo ellos, solo los papás de Loan saben exactamente cómo se vive el día a día. ¿Cómo viven ustedes un día? ¿Cómo es? Y como todos los días, pensando en él, no levantar. Yo no me quiero ni imaginar lo que debe ser el día a día de una persona que tiene un ser querido así totalmente desaparecido. Es lo que viven todos los días los familiares de los jubilados que se encuentran desaparecidos todavía. Lo que vivieron muchísimos años los hijos de Francisca Cadena sin saber qué le había pasado. Y bueno, los seres queridos de Loan también, ¿no? Vamos y todos los días iguales, así que no hay un día que no estamos dejando pensar en él, así que nos preguntábamos entre todos Sí. cómo puede ser, cómo le van a llevar, por qué se lo llevaron, para qué, si nosotros no le debemos, qué se lo llevaron, para qué. Si nosotros... Y que imagínense, ay no sé, como que yo me pongo a pensar tanto y digo que si estará vivo o no, pero si está vivo, que qué estará pasando ahora, qué tanto habrá sufrido. Y me duele un montón pensar eso, o sea, no me quiero ni imaginar desde el punto de vista de un padre, de pensar que tu hijo está, no sabes dónde está, no sabes si está sufriendo actualmente, si está vivo, si no, o sea, debe ser enloquecedor. No le debemos a nadie, no nos metimos ni en la vida de nadie, jamás. Ni un narcotráfico, como dicen, que hay nada. Porque se ha dicho tantas nosotros cosas. No tenemos nada de... Nosotros que nos investiguen y nos van a investigar todo lo que sea, no van a, pero a nosotros no nos van a encontrar nada, así que y eso, yo quiero saber por qué hicieron con la criatura eso, para qué. Porque yo digo eso, ¿no? Solamente ellos saben cómo es pasar todos los días en esta mesa, hablando en familia, qué pasó, qué no pasó. Me imagino que deben ustedes mismos hacer su propia investigación. Sí, sí, acá todos los días se levanta, hablamos de trabajo únicamente, hablamos de trabajo, así que de otra cosa no se habla acá, así que ese, como dijo él, no sé por qué pasó, por qué ¿Del trabajo que hace la justicia o del trabajo de ustedes se habla? de trabajo acá de nosotros, no hablamos de otra cosa, como dice él, narco, nada, así que acá nos levantamos y todo, mirá que hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, así que eso no sé por qué. O sea, de las tareas que hay que hacer. Sí, sí, Las tareas que hay que hacer todos los días, nosotros nos levantábamos y nos íbamos a laburar, cada uno en su laburo, y veníamos acá. Y yo venía siempre y él ya me estaba esperando en la tronquera, como siempre. Yo hasta ahora llegaba y él ya me estaba esperando. Y venía acá y me llevaba un ratito, como siempre decía, me llevaba a la huerta y me hacíamos la huerta él un ratito, y después ya hasta ahora ya estábamos comiendo, ya estaban haciendo las 12 casi ahora. Veníamos acá y comíamos con él, y después ya él ya la preparaba y se iba a la escuela, al jardín, y después yo me iba un poquito más tarde a mi laburo y me decía, bueno, papá, nos vemos a la vuelta, siempre me decía así. ¿De qué trabajabas vos, José? Y albañilería, hacíamos albañil, sí. Así que te ibas a la mañana. Yo iba a la mañana temprano y él ya se levantaba junto conmigo y preparábamos. Sí, se pasaba a la cama de María. Claro, se cruzaba nuestra cama y ahí ya me levantaba y nos levantábamos los juntos y preparábamos el mate, y yo me iba a laburar y, bueno, te espero a la vuelta, me decía él así, venga, pobrecito, y después me esperaba y me llevaba a la huerta. ¿Y hoy volviste a trabajar? No, ahora no puedo ahora no. Sí quiero, ya tengo laburo, tengo mucho laburo, pero La cabeza, ¿no? pero no, en la huerta no puedo ir casi ahora. Ay no, que cómo haces para concentrarte, no, usted debe ser posible. Sí, La huerta no la pisás. sí voy, pego unas vueltas ahí, pero... ¿Pero te ocupás de la huerta? No, tanto, pero no, como está ahí. Hasta que aparezca él y... Porque la huerta era como un trabajo en común que tenían los dos. Claro, sí, era... Ay no, chicos, qué horror, o sea, y encima seguramente ellos tienen que ir a la huerta, como que imagínense tener que ir ahí todos los días a ese lugar a donde ibas con ese ser querido que ya no está, encima era tu hijo, o sea, es que no me quiero ni imaginar. Pasa el tiempo y
Sí, no, ya conoce también todo ahí. Sí. Claro, ahí José le dice, el hijo, ¿querés mostrarle? Y él me dice, ya conocen, porque de alguna manera nosotros hemos venido varias veces acá. Nosotros conocemos esta casa, conocemos la huerta, la galería, y para nosotros, de alguna manera, es un recuerdo de la cobertura, pero para ellos es el recuerdo de vivencias con Loan. Todo el tiempo ustedes Claro. comparten estos lugares con Loan. Sí, todos los días compartimos con Loan, así que... Y también yo soy la que le llevaba en el jardín, así que eso ahora la verdad que veo así cuando se van al jardín los chicos y ya. Cuando pasan. Claro, me falta uno para llevar al jardín. Sí, siempre. Quiero, pero le voy a llevar. Sí, lo vas a volver a llevar, lo vas a volver a llevar al jardín. Le voy a volver a llevar al jardín, ahí está su bici. Ay, ojalá. Y encima ya pasaron casi 2 años, van a ser ya, chicos. Sí, esperándole también. Ah, claro, porque él muchas veces iba en esa bici que hoy usa uno de los... No, es otra de ¿Esa no la usa nadie? No, ella ahí anda siempre parecida, ¿no es? Esa es la bici del lugar. Sí, la bici lo así, pero no le usa... No la usa nadie. No, anda ahí. No, está pinchada, Ay, me hace mal este clip, la verdad. la tenemos que arreglar. María, Pero la verdad que no se puede creer, 100 días no se sabe nada de él, pero con la justicia que estamos ahora, con la jueza trabajando nuevamente, se está trabajando bien, confío en el abogado Méndez también y el perito, o sea, vamos a ver algo si Dios quiere de Loan, así que... estoy segura, María, que lo vas a volver a llevar al jardín, hay que tener esa fe. Ahora, ¿qué pasa cuando se dicen cosas, cuando de alguna manera se habla de la familia, se sospecha? ¿Qué les pasa por dentro? No, eso es feo, viste, que te queda como traumado, te queda muy, no sé, viste. Ay, es que yo sé que debe ser horrible para un familiar ser investigado o pensar que ya sea las autoridades o la opinión pública sospechan de vos, pero lamentablemente es algo que hay que hacer. O sea, no digo como opinión pública, sino en una investigación se tiene que averiguar en la familia, se tiene que indagar en los familiares porque por protocolo casi les diría. Entonces, por más de que sea horrible, es algo que se tiene que hacer, pero sí, me imagino que se debe sentir muy feo igual a pesar de todo. Te queda pensando muchas cosas que uno puede creer que puedan hablar de nosotros, cosas que no puede ser, viste, y bueno, que piense ellos a su manera, pero nosotros tranquilos, viste. Esto lo voy a decir yo, porque por supuesto que a ellos les cuesta, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la familia sin ningún tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un dolor aún mayor al que ya tienen a diario. Sí, de verdad, sí, porque cada vez va pasando los días, va pasando, mira, ahora ya estamos en 100 días, no sabemos nada de él y cada vez te bajoneas más, viste, y querés encontrarle y te impresionas más, y cada vez en vez de levantar ánimo te vas para abajo más, vale, viste, así que no. La idea no es que se vayan para abajo, sino darles fuerza, que sepan que seguimos estando con ustedes, buscando y pidiendo justicia por Loan. Tiene que aparecer. Ahora, ¿están en contacto ustedes con la justicia? ¿Les van pasando información? Sí, estamos bien, estamos informados, estamos bien informados ahora, estamos más seguros estamos que de pasada, ¿no? Para que estamos más tranquilos, podemos hablar más tranquilos, sí, así que... María, ¿sabes qué? Yo creo que muy pocas personas pueden conocer el dolor que tienen ustedes y cómo llevan el día a día. Creo que aquellas personas que no tienen a un hijo y que no saben qué pasó son las únicas que pueden entender el dolor. Cada vez que vengo los veo súper dolidos y por supuesto que a uno le afecta, pero no tengo ni puedo imaginar cómo es el día a día. Son 100 días en los cuales todos los días te tenés que levantar y estar con esta realidad. ¿Dormís? ¿Comés? ¿Qué haces? If you're hearing these words, it's not a coincidence. Something powerful is moving in. Y por ahí duermo sí, pero por ahí también a la noche así, no, como anoche yo no podía dormir, así que por ahí hay noche que duermo, por ahí hay noche que no duermo, así que me cuesta dormir, así que... ¿Y quién me da que no va a pasar por nuestra cabeza? Así que... Pasan muchas cosas pasan por tu cabeza que te va y como que te está faltando algo, están pensando en algo y viste que... Y así mañana... Todo el tiempo le falta a Loan. Y sí, mañana quisiera nuestro día de vuelta y, bueno, y así te levantás y estamos los mismos y no podría laburar como siempre y todos pensamos, muchas cosas pensamos. Yo les quiero agradecer porque a 100 días que ustedes me abran la puerta de sus casas y que sigan dándonos notas y que de alguna manera nos sigan mostrando esperanzas, porque estoy segura, como dice María, que lo va a volver a llevar al jardín, que nuevamente lo va a poder agarrar de la mano y llevar al jardín. Pero hay que seguir buscándolo, hay que seguir exigiéndole a la justicia, ¿no? Que no pare. Sí, vamos a seguir buscándole hasta lo último, así que le vamos a encontrarlo sano y salvo, así que...
vamos a seguir, no vamos a bajar los brazos, así que Lo vamos a encontrar, María. lo vamos a encontrar, Loan. Lo vamos a encontrar. Quiero que muestre a toda la familia, porque están todos, están los hermanos, están todos acá con ellos, apoyándolos, escuchándolos. ¿Están todos unidos? Sí, todos los días estamos acá unidos siempre. Así que A no bajar los brazos. no van a bajar los brazos, sí, no, todos los días estamos acá. Sí. A no bajar los brazos porque es lo único que hoy tenemos que prometerle a Loan, que lo vamos a seguir buscando, que lo vamos a encontrar, que vamos a saber qué pasó y dónde está. No solo, te digo, por todo el pueblo argentino, sino por esta familia que día a día lo está sufriendo. 100 días y no tenemos respuestas todavía de qué pasa con Loan. Pero tengamos mucho cuidado cuando informamos, mucho cuidado de lo que decimos. Ay, es lindo como ver así como esa esperanza ahí de decir vamos a encontrarlo, pero en un punto, lamentablemente, esto pasó en septiembre de 2024, ya estamos a 2 años. Es un espanto y es un espanto ver cómo, o sea, en 1 año y medio sabemos que no van a encontrar a Loan. Y no sabemos hoy en día si eso va a ocurrir y lamentablemente mientras más tiempo pasa, las esperanzas se van, creo que para mí, no sé, como agotando, no sé. A mí me hizo mal este clip, honestamente. Necesito como, no sé, distraerme un poco. Pero bueno, coméntenme ustedes qué opinan sobre todo lo que venimos viendo hasta ahora con el caso de Loan. Y vamos a continuar entonces en el siguiente video con otro episodio de la serie. Y vamos a pasar ya a lo que sería octubre de 2024 y a todo lo que sucedió después de eso. Vamos a continuar ahora sí con un nuevo episodio de la serie que estamos haciendo sobre el caso de Loan Peña, donde revemos todo lo que pasó en el caso desde el principio hasta el día de hoy. Tengo una lista de reproducción con todos los capítulos por si los quieren ir a ver, ya que ahora vamos a retomar directamente donde nos quedamos en el capítulo anterior. Terminamos el mes de septiembre de 2024 en ese episodio, por ende ahora vamos a arrancar con los días del 1 al más o menos 10-15 de octubre del 2024. En esos días que estuvo sucediendo, bueno, sabemos que salió ya del caso el abogado, para ese momento ya Fernando Burlando, pero entró uno nuevo a la familia de Loan, quien sería Juan Pablo Gallego. Este sujeto llegó y pateó el tablero por completo, por decirlo de alguna manera. Su primera acción pública fue afirmar con una seguridad que daba escalofríos que 2 parientes de Loan, Macarena y Camila, sabían exactamente qué había pasado el día de la desaparición. Y claro, esa sola declaración desató un pánico interno brutal, al punto en que la madre de Loan llegó como a un punto de quiebre. Se dice que irrumpió ella en la casa de Macarena y le exigió a gritos que diga la verdad. Ante toda esa situación, Macarena hizo algo muy particular. Buscó refugio en la televisión. Salió a hablar en un programa del canal A24 totalmente a la defensiva. Ella dijo que no sospechaba de nadie, que en el almuerzo eran todos de confianza y que es una víctima más de toda la confusión. Pero una cosa era lo que ella salió a hablar en televisión y otra muy distinta es lo que apareció en unos audios de WhatsApp. Un audio que se filtró que reveló una verdad totalmente escalofriante. Pero antes de pasar a ese audio es importante aclarar o ver qué parentesco real tenían estas 2 mujeres con Loan, porque aquí hay una confusión tanto de mi parte como de los medios de comunicación, porque ustedes saben que toda la información para hacer este contenido se saca de fuentes públicas y se ve que en los medios también hubo una confusión. No obstante, ustedes me lo aclararon en los comentarios. Según me dijeron, Macarena es la hija biológica de Laudelina Peña, es decir, la tía de Loan, la que plantó el botín, la que dijo lo del accidente, todo eso. Mientras que Camila no es hija de Laudelina, Camila Núñez es la sobrina política, porque está casada con Diego Huevo Peña, quien es sobrino de Laudelina e hijo de una hermana de esta. Todavía me las confundo, y como que se me cruzan las informaciones y las fotos también. Así que perdón si sigo cometiendo algunos errores, pero bueno, voy a tratar de no hacerlo, obviamente. Vamos a repasar entonces. Macarena Peña, hija biológica de Laudelina. Camila Núñez no es hija de Laudelina, sino sobrina política. Dicho esto, entonces vamos a proceder con lo que se filtró en ese audio de WhatsApp. El audio era de la propia Macarena y destruyó por completo su defensa de la televisión. En ese audio, con un tono mucho más crudo, ella detalló
una cronología operativa. Menciona ciertos tiempos que se dieron en el Naranjal, pero lo peor es que describe a un hombre llevándose a Loan y da 2 detalles clave. Primero dice que el hombre no tenía capucha, porque se habló de un encapuchado, del cual ya vamos a ver información, pero dice que a pesar de eso no le vio bien la cara. Además comentó que este hombre le dio una orden directa al tío de Loan para que se parara a 50 o 60 metros de distancia de una tranquera. Estamos hablando, si esto es verdad, de un supuesto secuestrador que se encontraba ahí a plena luz del día, frente a la familia y a cara totalmente descubierta, mostrando una impunidad absoluta. O mínimamente siendo consciente de que él tiene el poder para silenciar a cualquier persona. O incluso también podría asumir que los adultos que están ahí ya son parte del negocio y del plan. El abogado de 2 detenidos, Mónica Millapi y Fierrito Ramírez, confirmó supuestamente la existencia de estos audios y dijo categóricamente que a Loan se lo llevó un conocido y que es un tema intrafamiliar. Pensar que solamente es un tema intrafamiliar igual es un poco incoherente, porque estamos hablando de que se tendría que haber tratado de un tema intrafamiliar dentro de un pueblo súper chico y que hay un grupo bastante grande de personas que no hablan, no dicen nada, se mantienen como una especie de pacto de silencio. Y si fuera algo así tan chiquito, ¿por qué se hubiesen mantenido en ese silencio tanto tiempo? Muchas veces tendemos a pensar que la familia va a proteger a la misma familia por amor. Y no siempre suele ser así. En criminología se suele ver que los encubrimientos colectivos son súper frágiles. El encubrimiento no se suele sostener por lealtad, sino más bien por terror mutuo. Es decir, que esta gente, todos los detenidos que están callados, que estaban callados hasta ese momento, hace más de 3 meses, sin hablar, sin decir nada, no estaban sin aportar información y manteniendo ese pacto de silencio porque, vamos a proteger a nuestra familia amada porque este es un tema intrafamiliar. No, estaban callados y están callados todavía porque posiblemente le tienen miedo a algo que hay atrás del caso que es mucho más grande. Por otra parte, también no solamente se filtraron esos audios, sino también una serie de mensajes de Camila. En realidad no es que se filtraron, sino que la policía peritó el celular de Camila y ahí encontró estos chats con una familiar llamada Abigail. En los mismos, Camila hace unas revelaciones escalofriantes. En uno de ellos ella escribe textual: dijo Pérez que Loan está con un hombre y que está vivo. Agregó además que Carlos Pérez quería negociar con el fiscal, o sea, algo que es totalmente espantoso. Y la respuesta que dio esta tal Abigail en ese chat no se queda atrás. Hablando de Cayaba dice lo siguiente: ojalá tenga piedad de lo que hizo. Y acordémonos del rumor que se reveló en los días anteriores, que vimos en uno de esos episodios, que Camila, se decía que Camila, esta testigo clave, supuestamente tenía una relación sentimental clandestina con Carlos Pérez, el marido de Cayaba. En este caso no estamos hablando de un par de mentirosillos, de un par que tenían una relación sentimental y ya fue. No, tenemos 7 personas imputadas por captación ilegal con fines de explotación. Cargos gravísimos, claramente. Y además habían y hay otras 9 personas presas por falso testimonio y encubrimiento. Estamos hablando de 16 detenidos en total, o sea, como les decía, es complicado pensar que todo esto haya sido algo intrafamiliar. Pareciera más ser una conspiración masiva, sobre todo pensando en los estándares de un pueblo rural. Y para que una conspiración masiva funcione necesitas un motor muy potente, y ese motor suele ser el miedo al poder. Y eso nos lleva nuevamente a volver a Laudelina Peña, la tía de Loan. Después de semanas de silencio absoluto de su parte, su abogada, Mónica Chiribín, acuérdense del nombre porque a partir de ahora la vamos a mencionar seguramente, pidió una ampliación de indagatoria para el día 15 de octubre de 2024. Y da una excusa para justificar con eso las mentiras, todas las mentiras previas de Laudelina, lo del accidente, lo del botín, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa excusa es tremenda. Literalmente la abogada dijo que Laudelina mintió por miedo a los políticos. O sea, sí, su abogada intentó limpiar el falso testimonio de su clienta diciendo que fue bajo amenaza extrema. Una víctima del sistema, digamos.
Pero si nos ponemos imparciales, que es lo que tenemos que hacer, y analizamos de fondo toda esta cuestión y pensamos que capaz hay algo de verdad en eso, nos estaría toda esta situación mostrando cómo un entramado policial puede operar con total impunidad. Y en ese contexto el abogado gallego volvió a hablar, el abogado que estaba trabajando para la familia de Loan, dando una hipótesis nuevamente un poco cuestionable, porque él descartó que todo esto se trate de una red de trata internacional y que fue más que nada un grupo provincial, pequeño y organizado. O sea, pasamos de intrafamiliar a un grupo ahora sí, pero pequeño dentro de la provincia. Él dijo que alguien del pueblo entregó a Loan, básicamente. Pero aquí, como les digo, esto es cuestionable porque si hablamos de solo una red provincial chiquita, ¿cómo encajan en toda esta historia estos personajes como por ejemplo el americano que salió a decir que era un agente de Interpol y que no sé qué, y después aparecieron también los de la Fundación Lucio Dupuy a querer manipular a los testigos, etcétera, etcétera? O sea, es como complicado pensar que si es algo chiquito se metan este tipo de personas o grupos que te salen de cualquier lado. Pero sí podría llegar a haber una explicación. La explicación más lógica, basándonos en cómo operan este tipo de perfiles, podría ser el oportunismo. El oportunismo mediático, más específicamente. Porque es habitual que cuando un caso local salta a la televisión nacional y se llena de cámaras las 24 horas, aparezcan este tipo de estafadores, mitómanos, gente que busca básicamente de alguna forma sacar dinero con esa tragedia. Y lo peor de todo es que estos espías falsos, toda esta gente que se metió a arruinar a los testigos y demás, lo que hicieron fue embarrar aún más la cancha y regalarles tiempo a los verdaderos culpables. Y esas fueron las cosas más importantes que pasaron en relación al caso de Loan durante estos primeros días del mes de octubre. Como ven, ya por ahí la información no es tan explosiva como era hasta este momento porque pasaron varios meses, todo se va calmando, se va tranquilizando, los medios siguen menos el caso, no es esa misma explosión que era al principio, así que seguramente vamos a ir avanzando como más rápido con los días porque antes era una locura, o sea, salían 500.000 noticias por segundo, entonces se volvía todo un caos. Pero ahora está todo un poco más planchado y seguramente se va a mantener así o incluso menos a lo largo de los meses que nos quedan todavía por ver. Bueno, ahora sí, para continuar con la segunda parte de la serie del caso de Loan, vamos a estar reaccionando, como siempre, a un clip que salió en esa época. Este en realidad es un poquito más viejo a la fecha en la cual nos encontramos, porque como podemos ver dice 72 días que pasaron, pero se me había pasado en realidad y creo que es importante que lo veamos porque vamos a ver y a escuchar hablar de un tal encapuchado, del cual yo les mencioné, de hecho, vieron en la parte anterior, que supuestamente se llevó a Loan y siento que puede ser un personaje interesante y que deberíamos saber un poco más sobre él. ¿Puede servir a 72 días? Volvemos a hacer como un reconto de lo que pasó en este caso. ¿Sí? La única pista certera que tenemos, el único indicio certero que tenemos en este momento es la prueba de odorología de los perros. O sea, lo que los perros agarraron. Loan, todo lo demás es todo... Sí. Por indicios, lamentablemente, como es, para mí va a plantar una por los países, ¿no? Claro. que hubo, ¿sí? Previamente se había encontrado, no sé si esta prueba es certera o no, lo que me están comentando acá en el chat, pero podría haberse encontrado anteriormente, también la misma remera en el río Santa Lucía. Bueno, Cristian Eche, la famosa alcantarilla o el desagüe, ya cae la noche, Cristian, y estoy viendo también, creo que arriba mío, y vos me vas a decir, la famosa alcantarilla o el desagüe, creo que esto lo grabaste vos o el muchacho del móvil, contame. Así es, Esteban. Llegamos al lugar donde nos marcaba el doctor Hanson. Justamente esta alcantarilla, aproximadamente 30-40 metros de Naranjal. En este lugar es parte de donde es el camino también. Parte de donde es el camino hacia este lugar. Y lamentablemente ahora bajó la luz. Pero igual vamos a apreciar el claro que hay acá. Vamos a caminar hasta donde podamos, también por cuestiones de señal. Pero para que la gente entienda, la gente está al otro lado, porque uno no conoce, uno quizás lo ve en su casa y dice, bueno, hay mucho arbusto, quizás no se vea. Pero el claro que hay desde la tranquera hacia el Naranjal, donde está atrás mío, cuidado que acá hay agua. Para que vamos a... Hubo un temporal fuerte hace unos días, acá mirá. Hubo un temporal fuerte hace unos días. Ahí está, venimos por acá. Ahí está, Ahí está, estamos trabajando en vivo acá con Pablo, el equipo. Eso, ahí va. Reconstruyendo la ruta, el camino. Este es el camino que realizaron para ir del Naranjal hacia lo de la abuela Catalina. Justo este camino. Y vos fíjate el claro que hay acá. Yo, fíjate, puedo ver de acá a 100, 200 metros, puedo ver si veo a alguien. De día, obviamente, de día, de noche no. Un lugar donde se llega a pie. Cristian, ¿me escuchás? Sí, Jorquito. ¿Sabés qué? Te quería pedir Ahí está, si es que podés... Aparte creo que te va a llamar la atención si vos estás ahí y ves la figura de alguien que no reconoces,
porque no es un lugar súper transitado como para pensar que un vecino o lo que sea. Arriesgás, si no te expones, ¿se podrá visualizar esa famosa alcantarilla? ¿Se podrá ver qué es lo que se alcanza a ver desde tu posición hacia adentro? Si le puedes dar un poco de iluminación artificial para ver ¿de hay. dónde va? Y a mí me llama la atención porque no escuché nada con respecto a una inspección en esa alcantarilla. Y tampoco he visto imágenes. Capaz que se me pasó por alto porque tampoco puedo estar las 24 horas mirándolo, pero... Naranjal. Detrás de este árbol que está detrás es el naranjal. Vos fijate, el naranjal, ¿no? La persona que sale y mira desde acá, yo me paro acá, en la entrada del naranjal, y miro hacia el portón, se va a ver clarísimo. Es más, te diría que hasta puedo reconocer a la persona. ¿Ah, sí? Haciendo esta inspección ocular. Llegamos hasta ahí, ¿no? Bien. Llegamos hasta acá, con el cable, ahí está. Justamente, si yo me paro en este lugar, que es la entrada del naranjal, y podemos llegar hasta acá, y miro hacia el portón, voy a ver clarísimo. Por lo menos lo voy a identificar a una persona. Ahora, si la persona está de esta manera, con una capucha, en esta posición, no la identificas. Yo a esta distancia no lo voy a reconocer, Claro. no lo voy a reconocer a nosotros. Imagínense ustedes que están ahí haciendo su vida normal y de la nada les aparece un tipo encapuchado así que no ubican, pero te da un miedo. Conozcan la campera, el buzo que teníamos colocado. Ahora vamos a volver hasta la alcantarilla, que era lo que nos marcaba el doctor Hanson anteriormente, de parte de lo que es la defensoría de Miyapi Ramírez, una pareja que había venido con sus sobrinos, que habían asistido a ese almuerzo y que se está intentando ver qué clase de conexión había entre ellos. Entre Miyapi, Ramírez, con Benítez y con toda la gente que asistió a este almuerzo. A ver si podemos pasar. Claro. Hasta hubo un fuerte temporal estos días acá en Corrientes, muy fuertes temporales. Que la última vez que había llovido había sido el día que se pierde Logan, porque había barro, no sé si recuerdan, donde encuentra el botín también había una profundidad, se arma un barrio importante. Pero Cristian, me estoy quedando, Donde cada huella, cada pisada que nosotros vamos realizando queda muy marcada. Queda muy marcada. Por eso, donde ustedes también mencionaban el hallazgo de la remera, ahí está, pisamos acá, el hallazgo de la remera, el hallazgo del balde. Miren qué interesante. Bueno, todo esto de la remera y eso ya lo hablamos en un capítulo anterior, por eso no voy a hacer tanta énfasis ahí. Pero qué interesante esto, ¿no? Que quedan todas las huellas marcadas y justo cuando desapareció Loan, los días anteriores había estado lloviendo. O sea que tranquilamente se podría haber estudiado las caminatas, las pisadas que hubieron ahí, a ver si encontraban algo extraño y demás, ¿no? Capaz había información importante en eso. Esa remera con manchas hemáticas y una huella también es producto a esto, a que cuando llueve se arma un barrial tan claro que las huellas quedan bien marcadas. Claro. En Ahora, la tierra, en el barrio. Claro. Se puede identificar. Cristian, vos me marcaste Acá recién está, algo. acá está la alcantarilla, mirá. A ver. Ajá, claro, ahí desagota. Por ejemplo, ¿no podrías haber tomado como muestras de esas huellas y compararlas con las personas que supuestamente fueron al Naranjal? ¿Sabes por qué también pregunto esto, Esteban y Cristian? Porque me está escribiendo la familia Gauto, que son de Corrientes. Dicen que en los campos hay de ese tipo de alcantarillas o desagües. Y muchas veces los gurises, los chicos, se esconden en esos lugares. No vaya a ser de que Logan se haya metido en ese lugar, haya perdido. Mirá, no sé, todos los Mirá, porque entra una criatura. Estaba seco. No, que entra. Pero... Sí. Estaba seco, también. Hay que destacar eso, que estaba seco. Y si esto estaba seco, uno se puede meter por acá abajo. A ver si podemos... A ver, Pero que se haya metido ahí voluntariamente, no creo. Como te puedo creer que digas se cayó, se golpeó, se accidentó, pero ya lo habrían encontrado, obvio. Esteban, a ver si... Sí. Esteban. Sí. Sí, Patricia. El tema es así, cuando nosotros encontramos una posible mancha hemática, lo primero que tenemos que hacer es ver si es humana, porque puede ser animal también, ¿sí? O sea, por ahí, y si la remera no es de la talla de Logan, puede ser una cacería o lo que puede ser. Entonces, ojo con eso también y a tener un poco de cuidado, que puede ser una mancha hemática y no pertenecer a humano, ¿no es cierto? A ver, esta imagen es increíble, ¿eh? Y felicitar y agradecer a los muchachos del móvil, al camarógrafo y a Eche, porque mirá lo que es esto, estamos dentro de este desagüe. Eche, ¿hacia dónde va la alcantarilla? ¿Dónde termina? No, cruza acá, es un cruce, no, es muy cortito, es muy cortito el tramo. Pero ahí, como bien decía es muy Jorge, cortito, fíjate. ahí entra una persona y si estaba seco. Entra una persona, pasaría por acá abajo, mirá todo el recorrido que hace, pasa todo por acá abajo, todo por acá abajo y sale por acá. Como un puente. Y sale por acá. Como un puentecito. Claro, es como un puentecito. No, está claro que donde es un puente, tranquilamente se puede esconder una persona acá abajo. Sí. Hay una persona se puede haber estado escondida en alguna zona. Exactamente, digo, se pudo haber escondido Loan. Se pudo haber escondido el captor de Loan. Lo no, pueden haber escondido juntamente con una persona. Pero no sé, Loan no habría gritado o algo, o sea, lo tendrían que ver o callado o dormido y algo así. Ahí sí te diría, bueno, capaz se escondieron. Quedado ahí hasta que baje la efervescencia de la búsqueda y después salir. Guarda con eso. Sí, está bueno. A ver, pará, no te metas vos, Cristian Eche, porque sos capaz. Digo, ahí entra, ¿vos crees que vos entrarías, por lo que viste, en ese diámetro? A ver, vamos a seguir, ahí me está marcando el doctor que más adelante también más adelante hay otro desagüe. Claro, porque eso... parece que hay otro, a ver. Claro, son como puentecitos. Acá estamos, seguimos trabajando. Te está llamando el doctor Hanson.
Mirá vos siendo una Sí, búsqueda. hay poca amigo. señal, yo tengo muy poca señal acá. Sí. Es impresionante esto. A mí me, Muy poca señal. a mí me mata hacer esto. Sí, espera un segundito porque vamos, esto me dejó muy inquieto el tema de la pista del hombre encapuchado. Este enigmático, supuesto hombre encapuchado, recién se ponía Cristian Eche la capucha y no se ve nada, así que claramente... Bueno, pero es de noche igual en ese momento. De todos modos, no es fácil distinguir una persona encapuchada, obvio, pero hay que tener en cuenta que en ese momento ahí están filmando de noche y todo se ve como más terrorífico, más siniestro y así. Puede haber existido esta persona que se podría haber llevado a Loan, esta persona que podría haber estado incluso escondida en ese desagüe. Así que ahora vamos a ver, mira, te pido una placa roja, vamos a compartir con ustedes, fíjate, este supuesto camino del hombre encapuchado, dale. 19-14, más información y tratando de llegar a la verdad, nosotros. Último momento. Yo me tengo una fe, esto lo resolvemos nosotros, Seguro. Primicia de crónica. El misterio de Loan, el camino que nadie vio. Y ahí lo tenemos, en una animación maravillosa. Hecha. Miren qué interesante. Hay una animación, parece, recreando el momento del naranjal, ¿no? Bueno, ahí tenemos el famoso y dichoso naranjal. Está Miyapi, Ramírez y Benítez. A ver, esto lo hizo, obviamente, la novia de Eche, que labura de esto y labura súper bien. Mirá lo que es esto, ¿no? Una Qué trabajo de animación. maravillosa. A ver, Cristian, contanos vos también de qué trata esto, porque este es el camino de Loan volviendo del naranjal. Técnicamente, claro, el camino que tendría que haber tomado él si volvía solito, como se dijo. Ramírez está Benítez, ¿no? En ese que se confirma, ¿no? Porque Laudelina vuelve antes, aparentemente, aunque esta gente... Y Laudelina vuelve antes. Y Yapi dicen que no lo vieron, que Loan volvió solo y esto salía certificado. Ahí nos vemos a todos, al grupo, ¿no? Cristian, contame cómo es. Sí, Esteban, perdón, sí, estamos chequeando la información justamente porque lo que me dicen es que más adentro, en dirección hacia Naranjal, tenemos una especie de cueva donde ahí hay otra alcantarilla. ¿Cueva? Hay otra zona ahí también. Hay de todo. Siempre Por eso, La palabra a ver, cueva... capaz tenemos que mover el móvil unos metros para mostrar ese lugar, Estamos laburando en vivo con el móvil, capaz tenemos que mover un par de metros más para llegar a esa zona. Destacar el laburo, por supuesto, porque hay que estar allí moviéndose, que la señal, que se corta, que levantar. A ver, ahí está la camioneta de Pérez y Cayaba, aunque están recreando como la idea del accidente, ¿será? Ahí aparece la camioneta. Viste que yo le hablo a Eche como si estuviera en el piso. El tipo está metido en medio de la nada. Mirá lo que es eso. Por eso te digo el esfuerzo también técnico y de producción del canal y de todos, humano, para que esto llegue a ustedes como lo están viendo exactamente. Esto no tiene precio, esto es una maravilla. Esto es una maravilla porque una cosa que te lo cuenta, viste que el abogado dice yo conozco el lugar y te lo cuenta y vos en Buenos Aires, qué sé yo. Claro. Yo no sé nada ahora que te lo muestre. A 800 kilómetros de distancia, una inspección ocular en tiempo real, con Eso un apoyo es logístico, con impresionante. profesionales en el piso, con un periodista que conoce la causa de Olvídate. pe a pa, más no se puede pedir. No, por eso digo, eso de la cueva, si vos vas, por nuevo, supuesto, Yo sí, nunca escuché, pero cueva con un desagüe. O sea, un montón de lugares, o por lo menos 2 o 3 lugares. Me da escalofríos un poquito, ¿eh? No les da como cosa ver esa animación, como que me hace pensar que de verdad quizá eso vivió Loan, empezó a caminar y lo agarraron, se aprovecharon allí, si lo levantaron, no sé. Este, presunto o misterioso, encapuchado, tranquilamente podría haberse escondido a la espera de... Ahora, ¿por qué Loan vuelve solo? ¿Por qué Lo Loan dejan vuelve solo? solo. Claro, ¿por qué vuelve solo, Eche? Que haya vuelto solo Loan por voluntad propia de la nada es demasiado conveniente para esta gente. Supongamos que él de verdad empezó a caminar solito, bueno, por ahí lo incentivaron a ir al naranjal, le dijeron, ay, ¿por qué no vuelves con tu papá? Anda caminando por ahí a algo, porque es muy conveniente, si estaban todos esperando técnicamente, si tenemos en cuenta esto, esperando para llevárselo. Sí, ahí estamos chequeando la zona, a ver si podemos llegar a ese lugar donde nos marcaba recién el doctor, que hay otra alcantarilla, por lo menos a 100 metros del Naranjal, cerca de lo que es el alambrado, al sector sur. A 100 es lo que metros. nos marca. O sea, 100 por metros. eso, Claramente cuando podría hablamos de la estar teoría Esto no lo de habíamos esta escuchado persona acá, exacto. Che, qué locura, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Tenemos Qué que chequear locura. si podemos llegar, ahora lo vamos a ver. Y tengan cuidado, porque la verdad ahí, te digo, ese A terreno ver, es tremendo. en principio nunca habíamos visto No, esta alcantarilla, esto no lo vimos esto nunca. nunca lo habíamos visto nuevo y me sorprende que lo estemos viendo ahora, me sorprende que no haya sido parte de la investigación antes porque claramente ahí se puede esconder a alguien, claramente ahí podés esconder a un chico, o sea, la verdad que me sorprende Sí. que estemos descubriendo esto. ¿Sabes ¿Cuántos que días a esta pasaron altura de ya? la investigación 72 días. ¿Sabes que a mí no? ¿Sabes por qué no? Pero tenemos que ¿Sabes ir a por qué no? buscar Porque lo nosotros tengo que decir y en eso tengo que... Pero igual hay que tener en cuenta que en ese momento era de día, ¿será que te puedes ocultar tan bien? Che, o sea, si te metes en el tubo, sí. Pero no sé si dos personas caben, o sea, un adulto y un niño caben bien ahí. No sé. Me da más a que están en el hueco ese, podrían esconderse ahí.
Bueno, por ahí con las plantas pueden tapar, no sé. Sano autobombo. Digo, eso porque está Cristian Eche y el móvil de Crónica allí, esforzándose, y esto hay que destacarlo porque es así, ¿eh? Es más fácil decir, che, acá no vamos a encontrar nada. Y ellos van y se meten, y fíjate, y meten la cámara dentro del caño ese, y van a buscar la otra cueva. O sea, van a buscar lo que no busca nadie. Entonces, claro, esto es como en la vida, en el fútbol, donde sea. Vos vas y vas y vas y lo terminás encontrando. Pero mirá lo que encontraste hoy. Por eso te digo, no lo vieron en 72 días, lo estamos viendo nosotros ahora. Nadie lo comentó antes. Lo que dijo el abogado recién y lo que está descubriendo Cristian de las alcantarillas no se había mencionado nunca antes. Bueno, la cueva. Dijiste la palabra. Qué raro eso, ¿eh? Es muy raro que no se haya mencionado. Ni siquiera para tenerlas en cuenta en lo que les decía de ver si se accidentó Loan ahí, cualquier cosa. La cueva y yo me quedé quieto, claro. ¿Cómo cueva? Pero esta alcantarilla tendría que haber roto a mazazos el primer día. Para ver si había algo adentro. No se roto, pero haberla analizado de adentro. ¿Cuánto tiene eso? ¿5 metros? ¿7 metros? Lo que dijo Cristian no es solamente una Hay alcantarilla. varias. Está yendo caminando justamente ahora a otra Es un alcantarilla. camino. Es para evitar que el Exactamente. cruce. Estamos hablando que son más o menos 5 o 6 caños de... Claro. Un cálculo que debe ser de Pero ahí 100 puede meter pulgadas, 100 pulgadas. cualquier cosa. Ahí puede guardar cualquier cosa. Una persona... Armas. Ah, bueno. Una persona. Pero estamos hablando de... Hay O un tal vez también podemos, a ver, acá no nos tenemos que olvidar de que acá hay uno de los detenidos que estaba vinculado directamente con el narcotráfico. No lo digo yo, lo dice directamente la familia de Loan. El doctor Hanson que dijo se esto también. encargaba de ir a buscar la falopa que tiran desde los aviones a este campo. Bueno, capaz que en este lugar guardaban cosas. Capaz que guardaban la droga, por ejemplo, en este lugar, y hoy lo estamos viendo por primera vez, y capaz que guardaron otra cosa en un momento. Capaz que lo guardaron a Loan y se lo llevaron de ahí. Porque, a ver, acá ya había un modus operandi, había alguien que trabajaba, había alguien que conocía bien el campo. Lo conocían bien y tenemos un celular que se va, y lo tenemos bien identificado, que se va de la zona de donde estaban los otros 3 teléfonos para otro lado. Eso sí, lo vimos, ¿se acuerdan? En uno de los episodios anteriores que habían encontrado un celular que no correspondía a ninguna de las personas que técnicamente fueron al Naranjal. O sea, como que un celular estuvo ahí, no es que encontraron el aparato, sino registraron que hubo un celular de otra persona moviéndose en la zona en esa hora. No me vengan a decir que a Loan no se lo llevaron. Igual es se lo llevaron difícil claramente. guardar a un niño ahí, ¿eh? Sí, pero también... Depende de cómo está. Sí, ese es el tema. Estaba despierto. Claro, solo tienes que dormir algo, porque si no, no se puede. En 30 segundos a la criatura lo dormís. Igual no demos tantas ideas. No, pero existe. Sí, ya lo hemos visto. Y además sabíamos que Pérez y Callao trabajaban en un hospital, así que tenían acceso a ese tipo de medicamentos. Está bien lo que dice Sara. Lo que está diciendo Cristian es que hay más de una alcantarilla. Ahí Claro. está diciendo que cerca del Naranjal cueva? había otra más. Y A una 100 cueva. metros, a 100 metros. No voy a decir, pará, a 100 metros, una cueva, un caño donde se puede esconder cualquiera. Me mencionaste el tema de la capucha. Pero yo nunca escuché un registraje en las alcantarillas, en los que aparentemente son desagües, en los desagües, en las cuevas. Nunca se Tal cual eso, en ningún momento comentaron, revisamos aquí esta zona de la alcantarilla porque es importante, o sea, nunca lo comentaron. que los peritos estén investigando en esos lugares. Escuchame, Ale, hace, no sé, 2 o 3 semanas hicimos con José, uno de los hermanos de Loan, nosotros un operativo y había un pozo ciego, decía acá, se cae Rambo. Digo, o sea, hay un montón de lugares donde evidentemente no hicieron ningún tipo de rastrillaje. Y por ahí lo hicieron y está dentro de la causa, pero nosotros no tenemos tenido conocimiento. Si no lo sabe Echi, que está todos los días ahí. El 30 de julio se levantó el secreto de sumario, se hubiera sabido, alguien lo hubiera dicho, alguien hubiera instalado Está esto. bien, De hecho, el entonces. abogado lo debe haber sacado de ahí también, o de haber hecho una inspección ocular en el lugar, pero nunca nadie lo dijo en los medios, y es muy raro también, ¿no? Ahora, Fabián, ¿te suena que una persona se puede esconder en una cueva, en un caño? Y a veces el momento de esconder a alguien puede ser. Son caños grandes ahí para que pasen los autos. Porque eso estaba seco en ese momento. Puede pasar, sí, puede Ajá. pasar. Yo sigo insistiendo de que hay maneras de trabajar. Es cierto que la policía de Corrientes trató de embarrar todo lo que pudo. Por lo menos Fue un Maciel. desastre. Pero casa por casa, nadie te puede decir, no entres. Sí, pasa. Casa por casa, casa por casa, casa por casa. Bueno, ahí está la responsabilidad. Laguna por laguna. ¿Hace cuánto que estamos? 72 días, vamos, ¿qué pasa? Ahí está la Movemos responsabilidad. tierra, te muevo 5 escuadrones de gendarmería, ejército, vamos a encontrar al nene. Pero Esto pasa que ganaron no debe pasar. Insisto con eso, ahí está la responsabilidad de no haber alertado y haber puesto la alerta a Sofía inmediatamente. Lo que pasa es que hay provincias que no tenían convenios. Por pero- algo, ¿no? pero- Por algo será que sí. no tenían convenios, ¿no? Ahí, Bien, ¿cuántos bueno. chicos se perdieron en Corrientes? ¿Cuántos chicos se perdieron en Misión? Nosotros el día siguiente, ahora el sábado siguiente, estuvimos ahí. o sea, la desaparición fue el jueves, el viernes a las 15 horas hicimos la primera nota con la madre de Loan en este canal, y al otro día nosotros estábamos pidiendo, ¿te acordás, Esteban? Con los bomberos. Puerta por puerta, Sí, sí. rompan Cierren todo, Sofía, sí. entren a la Cierren- casa. cierren todo el pueblo. Nadie hizo un carajo, no les importaba nada porque querían esto, ¿eh? No, a ver, Es que así son las horas clave. En ese lapso de tiempo tienes que actuar bien sí o sí. querían esto, querían esto. Yo creo que no esperaban casualmente que tuviera la repercusión que está teniendo. Acá hay una banda organizada que actuó antes de que pase lo de Loan y que cuando pasa lo de Loan ya estaba armada y estaba lista para encubrir, porque justamente lo que no querían es que, digamos, que se conozcan los negocios espurios que venían llevando adelante. Claramente, Ese es el tema, por eso hay un encubrimiento de primera Como está diciendo instancia. Fabián, creo que apuntaban a que suceda como un caso natural, Tal cual. y lo digo entre comillas y tristemente natural, un caso de una desaparición más, de un nene más en una provincia. Ale. O sea, no esperaban esta repercusión. a la semana salió la Udrina con la pista
pista del accidente. Eso mismo. Y hoy nos encontramos, 70 días después, con que una remera. hay una remera y con que encontramos 2 cañerías. Eche está recorriendo en este momento un lugar donde dice que hay una cueva, y todo eso nosotros no lo pudimos ver, no encontramos una persona que nos hiciera un comentario cuando todo el pueblo estuvo en el lugar trabajando. Entonces, lo que no me queda claro es por qué no nos enteramos de estas cosas antes. Y pedimos registro de todo. ¿Cuántas avionetas pasaron por ahí? ¿Quiénes eran los que pasaban? ¿De qué país venían? Empezamos a pedir todo. Bueno, apareció una Empezamos a avioneta. echar todo el tiempo. Fuerza Federal lo toma después. Apareció una avioneta toda preparada para llevar cocaína, tirada en un campo cerca. Dentro de la bolsa arpillera, dentro de una de las... En realidad era una bolsa arpillera, bolsa con arpillera alimento balanceado adentro para animales, y dentro de esa bolsa había otra bolsa arpillera que es la que tiene rastros de sangre y bueno, que están siendo analizados. La bolsa arpillera se usa mucho en el contrabando de marihuana. Tiene Se guarda en bolsa la arpillera. bolsa tiene una inscripción de una empresa de la zona, y adentro de la bolsa hay alimento balanceado para animales. Bien, yo te digo todo esto cuando dice Germán, no, a mí me sorprende, no sorprende nada, porque esta causa ya desde el principio está podrida. La remera, Esteban, bueno, es una remera de varón, de hombre, que tiene unas rayas negras y tiene una marca conocida con la pipa, con la pipa. Bueno, es una remera de varón. Y esa remera también podría indicar si puede estar relacionado con la causa o no, digo, viendo las imágenes de la gente que estuvo, si no estuvo, y la gente de la zona, ¿no? Ahora le pregunto a Patricia, porque hablábamos de esto, y ella me decía de las marcas temáticas, digo, ¿tiene valor? ¿Podemos realmente encontrar? Porque digo, me imagino que está recontra contaminado, ¿no, Patricia? Sí, tiempo. totalmente. Es totalmente contaminado. A 72 días no tiene fuerza probatoria, ¿sí? Porque siempre se plantó, realmente pasó ese día que desapareció. Igual la tenemos que hacer. ¿Y cuánto tarda siempre, todo, un estudio? ¿Cuánto se tarda un estudio? Absolutamente todo lo que aparezca hay que investigarlo. Hasta el más descabellado, ¿sí? La línea investigativas hay que seguirlas. ¿Cuánto tiempo? Son pruebas relativamente fáciles de hacer. Lo que pasa es que necesitamos un cotejo, ¿sí? Necesitamos, digamos, ¿Los rastros comparativos? Los rastros comparativos que sean fehacientemente y certeramente que provenga de la familia de Loan. Patricia, hablabas hace un ratito, y que lo hablamos con Esteban al principio del programa, de romper el pacto de silencio entre las 7 personas que hay detenidas. ¿Quién tiene que llevar adelante En ese momento eran 7 personas recién todavía. esta ruptura del pacto de silencio? Porque claramente entre esos 7 está parte de la verdad completa o la implicación total o la explicación total del hecho. ¿Quién debe llevar adelante eso? Para mí, muy buena pregunta. Para mí, un psiquiatra forense o un criminólogo, ¿sí? Que obviamente se sabe cómo tratar y cómo tener estrategia para que estas personas puedan romper ese pacto. Un equipo interdisciplinario. Exactamente. ¿La jueza por instrucción en la causa puede pedir esta medida? Sí, por supuesto, claro. Y las partes O ella sugirió, se podría hacer un careo, pero lo estoy diciendo, Claramente podría haber sido una de las zonas donde esperaron o donde trabajaron el tiempo que necesitaron para trasladar. Ahí está, ahí tenemos una luz, vamos a avanzar. En directo, donde claramente podemos ver que ingresamos en la camioneta, estamos yendo en el móvil de Crónica, lo podemos ver, y uno va caminando por este lugar y llega a esa casa abandonada, esa tapera abandonada, donde el primer día que Loan desaparece, mirá, tenemos mucha agua acá. Avisan, ahí vamos a ver un freso, mirá. La primera vez que avisan en esa falsa alarma, la famosa falsa alarma, el hallazgo habría sido justamente en la tapera donde estamos yendo en estos momentos, en este recorrido que estamos realizando, donde mucha gente está viendo y nos está escribiendo en estos momentos, para que entienda la geografía que tiene este lugar, el descampado. Aunque es de noche, podemos explicar para que la gente del otro lado pueda comprender cómo es este espacio totalmente libre para circular con un vehículo. Ahora justamente hubo un temporal y hay mucha agua en distintos lugares, es difícil transitar acá, pero en esta zona, que queda más o menos del Naranjal a unos 600 metros, tenemos un poco más, 600 metros donde estamos ahora, pero son por lo menos 2000 metros hacia ese Naranjal, donde había un colchón en el piso, donde el mismo doctor Burlando había recorrido ahí, había una especie de juguete, un lugar donde claramente podría haber sido una de las zonas donde esperaron o donde trabajaron el tiempo que necesitaron para trasladar. Ahí está, ahí tenemos una luz, vamos a avanzar, vamos a ver por dónde pasamos. Fíjate vos cómo está el camino marcado, estos senderos, donde por las lluvias se inundó. Vamos a ver por dónde, vamos a pasar por allá, a ver si podemos. Ahora vos Vamos a dar la vuelta. Pensar que Loan pudo haber estado ahí de noche, perdido, y uno se da cuenta de que es imposible. Imposible, pero yo te iba a decir eso, ¿no, Cristian? Estás en un lugar donde no hay nadie, literal, no hay nadie, no hay nada ahí. No es que hay casa, que es un campo que se utiliza para nada, no hay nada ahí. Imposible que no se hubieran escuchado los gritos. No, es clarísimo que no se perdió, chicos. Es clarísimo que esta pista Perdón, perdón, pero hay mucha gente que está diciendo eso, hay mucha gente que está volviendo a la idea de que se perdió, y que acá no pasa nada. Y te voy a decir algo, es el lugar ideal para hacer una chanchada. Sí, porque claro, digo, no hay nadie, es un lugar lleno de imperfecciones, el riachuelo ese, los tubos, la cueva, la tapera. ¿Quién sabe? Se empezaron a hacer todos los giles, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque no es un campo tan así nomás. Hay varios lugares donde podrías esconder algo. A mí volvió antes, yo estaba mirando por otro lado, Cristian, se un árbol. se habló también de un familiar de Benítez, puede ser, de un vaquiano que conocía muy bien la zona, que podría llegar a ser ese cuarto celular que se va de los 3 celulares que están ubicados en el Naranjal.
No sé si ¿Ves lo que son Ah, lugares, Germán? Este tipo de lugares, de zonas, así como cuevas, son puntos que se pueden utilizar tranquilamente para esconderse, utilizar como aguantadero. Todo esto, estas cuevas también que nos había marcado el doctor Hanson, de una cueva también cerca, que se arma con las mismas cañas. Ya, pero no son cuevas naturales, son cuevas construidas, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con el vaquiano? Me interesa esa pregunta. ¿Con qué fin? Y bueno, la respuesta parece que tenés. ese campo está utilizado para Escuchame, drogas y cosas claro, camionetas. claro. Escúchame, Cristian, quiero aprovecharte ahí de espalda y le pido a los chicos del móvil también. Así, ponete la capucha. Ponete la capucha porque estamos con este... Mirá. Ahí está, mirá. Olvidate. El encapuchado, mirá. Anda a buscarlo, ¿sabe dónde? Mirá. Se pierde en la oscuridad. No lo identificamos. Bueno, pero porque ahí era de noche. Que se eche porque se le caen los pantalones, pero vos fijate. Cuéntenme ustedes qué opinan de toda esta situación del encapuchado. ¿Creen que puede ser una posibilidad? Por ejemplo, ¿piensan que puede haber sido que las personas que se llevaron a Loan se hayan escondido ahí, en alguna de estas cuevas, estas alcantarillas que vimos, la tapera, etcétera? ¿O les suena un poco descabellado, capaz? Me parece que es un clip interesante que teníamos que ver, por eso decidí traérselos, por más de que no sea de la fecha exacta en la cual nos encontramos. Ya para la próxima vamos a seguir avanzando con otras noticias de octubre de 2024. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva toda esta serie del caso de Loan. Bueno, ahora vamos a continuar con una actualización del caso de Loan que estuvo pasando en estos días. Yo le diría que para hacer una analogía de lo que estuvo pasando recientemente, podríamos imaginarnos tranquilamente una partida de, no sé, un juego de misterio tipo Clue, ¿vieron esos? Donde vos tienes que descubrir al culpable de un crimen. Imaginen que tienes ahí el tablero, las pistas, los sospechosos, pero resulta que la persona encargada de leer las reglas, o sea, el que dirige el juego, digamos, es en realidad quien se está dedicando a borrar las huellas del tablero a escondidas. Resulta ser que en estos días la Fiscalía Federal presentó una síntesis de acusación, siendo este un paso crucial antes de que inicie el juicio oral. Lo que hicieron fue como reconstruir la cronología del presunto plan organizado para sustraer y ocultar a Loan. Claro, porque como sabemos, después de ese almuerzo de comer, un grupo de adultos conformado por Benítez, Ramírez, Miyapi, Laudelina, como ya sabemos, decide llevarse a Loan y a los otros niños a un naranjal. Mientras tanto, los otros adultos como Cayaba y Pérez se quedan en la casa de la abuela. Pero hay un movimiento previo que llama bastante la atención. Laudelina, antes de irse para el naranjal, según se cuenta, convence a otra mujer, la cual no se especifica cuál es, pero que estaba ahí en el grupo, de que no es necesario ir a ese naranjal en particular, que quedaba tan lejos. Le comenta que cerca de la casa de la abuela Catalina también hay naranjas. Básicamente, haciendo eso, la hace regresar a la casa, es decir, la saca del grupo de todos los demás adultos que habían ido con los niños al naranjal. De esta forma deja a todos los niños exclusivamente bajo el control de Benítez, que para mí es el más turbio de todos, y recordemos es el esposo de Laudelina, Ramírez y Miyapi. De esta forma medio que se afirma que hubo una especie de esquema de sustracción coreografiado. Laudelina aísla al grupo, crea una especie de embudo y separa a Loan del resto de los adultos que posiblemente no estaban dentro del plan. Seguido de eso se toma esta famosa fotografía aproximadamente a la 1:52 de la tarde, que se convertiría en la última evidencia gráfica de Loan caminando hacia el naranjal. A partir de ese preciso minuto, la presencia física del niño se desvanece por completo. Los testimonios de los otros niños sabemos que son muy cambiantes, ya en la serie vimos por qué, pero en general afirman medio que ellos llegaron al naranjal, Loan jugó un ratito ahí y luego simplemente desapareció. De esta forma podemos deducir que la ventana de desaparición sucede entre las 13:52 y las 14:25. Sería una ventana de media hora más o menos. ¿Y por qué ponemos como límite 14:25? Porque en ese horario se registra el llamado telefónico de Antonio Benítez, que estaba en el naranjal. Él llama a Laudelina en ese momento y le dice básicamente que no encuentra a Loan. Pero esta, como ya vimos, no fue una llamada cortita ni mucho menos. Duró aproximadamente unos 9 minutos. Un tiempo bastante considerable para simplemente decir que no encontraba a Loan.
La fiscalía dice que esto fue un plan maestro, un secuestro súper coreografiado y milimetrado. Pero si esto fue así, ¿por qué dejarían un rastro digital tan obvio como fue esta llamada de 9 minutos? O sea, si uno, por ejemplo, intenta cometer un crimen encubierto, lo último que haríamos es triangular mi posición con las antenas de telefonía celular de la zona. Entonces, ¿por qué si esto fue un plan, hubo un descuido tan grande, apenas Loan desapareció? Tranquilamente podría haber sido por pánico. Si conectamos esta situación con el panorama general del comportamiento criminal, descubrimos que los crímenes perfectos en realidad no existen, o sea, son un mito de Hollywood. En la vida real las cosas suelen fallar. Lo que suele ocurrir en este tipo de casos tan complejos es que un plan central puede presentar miles de imprevistos. Emergencias logísticas de último minuto, por ejemplo, coordinar quién saca al niño del monte, en qué vehículo, por qué camino, etcétera, etcétera. Todo eso genera lo que muchas veces en investigación criminal se llama fuga de datos. O sea, cuando una emergencia, un pequeño fallo en todo ese plan, lo rompe por completo. Surge en ese momento pánico por parte de las personas que están llevando a cabo el plan, lo que los lleva a tomar decisiones o a hacer cosas que terminan básicamente destruyendo la idea original. Podemos pensar que Loan fue sustraído, retirado de la zona del Naranjal y ocultado en la camioneta Ford Ranger de Pérez y Callaba. Pero claro, las personas involucradas sabían que ya se habían cometido errores, habían dejado el rastro de esa llamada particular y además restos de olor de Loan en esa camioneta. Por ende, la única forma de evitar que la policía local los atrape de inmediato era básicamente manipulando evidencia o instalando una cortina de humo. Necesitaban instalar así rápidamente la idea de que Loan se había perdido solito caminando por el monte. Y si conectamos esto con todo el panorama general, entendemos lo que pasó el día 14 de junio, es decir, el día siguiente a la desaparición de Loan. Ese día apareció el famoso botín izquierdo del niño enterrado en el barro. Es decir, ya empezaron a plantar estas cosas e intentar manipular evidencia para ver si zafaban de ser descubiertos. Y como decíamos antes del tema de la fuga de datos, en esos días siguieron pasando cosas bastante inevitables. Las coartadas de los principales imputados empezaron a chocar entre sí bastante rápido, haciendo agua por todos lados. Benítez, por ejemplo, uno de los más turbios, menos para mí, dio versiones súper contradictorias sobre quién estaba con él en el supuesto momento de la desaparición y dio excusas rarísimas sobre sus cambios de ropa, así que tuvo en medio de la búsqueda inicial de Loan. Ramírez, por ejemplo, dijo que perdió de vista a Loan justo en el segundo exacto en que empezó a hablar por teléfono con su hermana. Y Laudelina, bueno, la principal de todas, ¿no? Llegó a inventar una historia totalmente falsa de la nada sobre el accidente del niño. Sabemos que se dice que ella fue manipulada, que la convencieron, que le dijeron que le iban a dar una casa, esto que aquello por decir eso, pero de todos modos, más allá de eso, se instaló esta idea, ¿no? El tema es que todo esto nos lleva a preguntarnos si las historias estaban tan mal armadas, si hubo tantos errores, cómo sostuvieron toda esta mentira, cómo no se sabe nada de Loan a esta altura del partido, digo, con tantos errores. La razón principal por la que esta red de mentiras y contradicciones no se cayó a pedazos de inmediato tiene nombre y apellido, y lo están viendo aquí en la fotito, el comisario Walter Maciel. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque volvemos a la analogía del principio, que les dije del juego, ¿se acuerdan? Tenemos a todos los sospechosos señalándose entre sí, dando versiones contradictorias, etcétera, etcétera. Pero el giro macabro es que el detective a cargo de toda la investigación era a la vez quien estaba borrando las huellas del tablero. Pero ¿cómo actúa exactamente Maciel, para los que no saben, para tapar todo y a la vez ganarse una imputación tan grave? Pues en lugar de activar los protocolos urgentes de búsqueda de un niño, que normalmente requieren aislar la zona de inmediato, llamar a las fuerzas federales, etcétera, etcétera, Maciel hizo exactamente todo lo opuesto, básicamente. Él modificó los registros en los libros de guardia de la comisaría. Si uno altera horarios o cosas en las denuncias de ese papel, básicamente estás retrasando legalmente el reloj de la investigación. Además, permitió, como sabemos, que civiles y personas X transitaran por la zona de búsqueda, lo que facilitó la manipulación de pruebas. Y obviamente también tenemos que mencionar, si hablamos de todo esto,
a aquellas personas que se hicieron pasar por miembros de la Fundación Lucio Dupuy. Ellos aparecieron con la idea de proteger a los familiares, a los niños vulnerables, etcétera, etcétera. Eran todos unos chantas mentirosos que no solamente manipularon todo el caso, manipularon a los testigos, sino que también le presentaron facturas por sus servicios al municipio de 9 de julio. Es decir, que quizás su objetivo no fue manipular el caso en sí, o no solo fue ese objetivo, sino que también se aprovecharon de la situación para sacar algún beneficio económico. Hoy en día, como muchos sabrán, enfrentan cargos estas personas por privación ilegítima de la libertad, estafa y encubrimiento. La respuesta sobre cómo lograron todos estos estafadores penetrar en la investigación y en el caso de Loan nos lleva nuevamente a la figura de Maciel. Porque se produjo básicamente un colapso de la autoridad, cuando las instituciones locales, que son las que deberían dar certezas y protección, son descubiertas, alterando pruebas y mintiendo, se produce una fractura total en la confianza pública. Ese vacío de poder crea el terreno psicológicamente perfecto, súper fértil para estos estafadores. Al día de hoy todavía no hay una fecha definida para el inicio del juicio por el caso de Loan. La catarata de apelaciones, las tácticas dilatorias de las defensas y la propia complejidad logística de tener 17 imputados con distintos niveles de responsabilidad ha pospuesto absolutamente todo. Y lamentablemente, por más de que estamos en la era de la información, todo lo que pasó en el caso de Loan nos lleva a pensar que ni siquiera teniendo cada pequeño detalle de lo que pasó nos garantiza descubrir la verdad. El caso de Loan justamente demuestra la tremenda paradoja de esta idea. La información de nada sirve si las instituciones encargadas de armar el rompecabezas de manera activa están escondiendo las piezas. Y yo me pongo a pensar con todo esto, si quienes están investidos por el Estado para protegernos se convierten en los arquitectos de la confusión y manipulan la burocracia para cubrir un crimen, ¿en quién podemos confiar la próxima vez que alguien necesite pedir ayuda urgente? Es un escenario escalofriante y nos obliga a cuestionarnos sobre toda la información que recibimos constantemente, porque no sabemos, si hablamos de medios tradicionales o lo que sea, por qué filtros pasó esa información hasta llegar a nosotros. Por eso, como yo les digo, siempre es importante tratar de ver todos los puntos de vista, toda la información que surja y no quedarnos con poco, porque así es muy fácil manipular la verdad. Vamos a seguir atentos entonces al caso de Loan y vamos a ver si siguen surgiendo cosas interesantes en los siguientes días. Mientras tanto, vamos a seguir con la serie que estamos haciendo, donde justamente hacemos eso, repasar todo lo que pasó en el caso, tratando de encontrar la mayor cantidad de información posible para tener diferentes puntos de vista y poder entender mejor qué hay detrás de todo esto. Así que bueno, vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes días.